Muy bien, sean bienvenidos en la continuación del capítulo 8. En tiempos de Saunier, él había estallado otra disputa que afectó al superior de este, Monseñor Villar, el obispo de Carcasona. El lugar era entonces de varios propietarios, pero mediante una serie de jugadas hábiles y no siempre éticas para las cuales se utilizó el nombre de paja, aún utilizó como hombre de paja a un banquero, logró comprar todas las particiones. El acto de compraventa se celebró, atención, en un 17 de enero de 1893, aunque Villar consiguió hacerse de alguna manera con la Virgen Negra que guardó momentáneamente en Limoux. Sin embargo, no habían transcurrido 4 meses, el nuevo propietario había revendido la finca al obispo y Villar quedó dueño único de lo que deseaba. En 1902 el Papa Pío X decidió elevar la iglesia a la categoría basilical, honor poco frecuente y del poco inexplicable tratándose de una plaza relativamente humilde. Solo son basílicas las iglesias que revisten algún significado especial, como es el caso de Saint-Maximin de Provence, que custodia las supuestas reliquias de María Magdalena. Alrededor de Notre Dame de Marsella habían sido también hasta épocas muy recientes lugar de especial interés para los gitanos que solían acampar en una explanada entre la iglesia y el río Aude, que corre unos centenares de metros al oeste. Notre Dame de Marsella tiene mención especial en el enigmático libro que abate Boutet, la Braille Langue Celtique, y esto fue lo que llevó allí al malogrado estudioso holandés Jos Bertaulet, el cual hizo un descubrimiento interesante a orillas del Aude, en terrenos que fueron de la iglesia y están ahora en manos de privadas, hoy unos subterráneos. Consisten en dos grandes sótanos que deben de datar de finales de la era romana, comienzos de la visigótica, siglo III y IV. Uno de unos 6 metros de altura. El primer sótano tiene en el techo abovedado un pozo de ventilación pero la única entrada es un túnel estrecho y de 1 metro de altura que desemboca por otro lado en una caseta hoy ruinosa y que parece haber sido construida expresamente para esa función. En cuanto a su utilidad, nada se sabe. Se ha especulado sobre si sería una cámara funeraria de los visigodos, aunque ahora es supuesto hipogeo está vacío y o en lugar de iniciación para alguna escuela mistérica. Cualquiera hubiera sido el uso, hay algunos indicios de que todavía funcionaba a comienzos del siglo XX, pero su existencia era tan secreta que, como nosotros mismos íbamos a descubrir en circunstancias traumáticas, ni siquiera los clérigos de la basílica conocían su existencia. A lo mejor fue esa curiosa cámara subterránea la que Villar tenía tanto interés en hacer suyo. En el verano de 1995, durante el viaje de investigación a Francia, Clint Prince visitó esta región con su hermano Kate. El estudioso belga Philippe Coppens nos había pasado información sobre la cámara subterránea y también instrucciones acerca de cómo encontrarla, que resultaron muy valiosas porque la entrada había quedado oculta por un formidable amasijo de matorrales. En cuanto al pozo de ventilación de la primera cámara, John Beatturlet lo había cubierto parcialmente con unas baldosas para evitar accidentes, pues había una caída de 6 metros, como averiguaríamos a costa nuestra. Después de bajar la primera cámara con ayuda de una soga de cualquier escala de madera, pues cualquier escala de madera que hubiese existido estaba desaparecida desde tiempo inmemorial. Debido a la pobredumbre, Kate tropezó con unos cascotes que recubrían el suelo y cayó en mala postura. Tumbado a oscuras entre el cisco de los siglos, al principio creyó que se había roto una pierna y, aunque luego se diagnosticó que solo se había desgarrado un ligamento, no podía ponerse de pie ni mucho menos salir del sótano por sus propios medios. Cliff no tuvo más remedio que llamar a los servicios de socorro, los cuales acudieron en número más que sobrado. Se hubiera dicho que el accidente de Kate
Era lo más emocionante que había pasado en Limoux desde hacía mucho tiempo. Al cabo de 4 horas, un equipo de espeleólogos consiguió sacarlo por la chimenea de ventilación con ayuda de una cabrilla, lo envió al hospital de Carcasona. Y una de las enseñanzas que resultaron de este episodio fue que cuando Cliff se dirigió a la basílica para pedir auxilio, el clero del lugar no sabía que existieran por allí unos hipogeos. Por desgracia, el suceso impidió continuar la investigación de esas cámaras. Otra consecuencia quizá más seria fue que las autoridades amenazaron con sellarlas definitivamente para evitar nuevos percances. Fue un alivio para nosotros descubrir que no lo habían hecho, aunque sí estaban tapiados los accesos en la primavera de 1996, cuando regresamos porque allí con Charles Whiters. En esta ocasión no intentamos explorar el sótano principal, sino que lo hicimos en el túnel por donde se entraba en él. E hicimos un descubrimiento muy significativo. El túnel parece partir de una pared desnuda, pero siguiendo una sugerencia de Philip Coppens, la examinamos atentamente y nos dimos cuenta de que había sido en tiempos una entrada. La habían tapiado intencionalmente y según los indicios de la época no muy alejada, en el muro destacaban unas barras de hierro clavadas que tal vez servían de peldaños o asideros. A juzgar por la manifiesta ignorancia de las autoridades en cuanto a la existencia de los subterráneos, no parecía que la orden de condenar la entrada proviniese de ellas. Así pues, ¿quién lo hizo y en todo caso qué motivos tendría para sellar de tal manera solo una de las cámaras? Por el estado de las barras de hierro nos pareció que el muro tendría como un siglo, poco más o menos, coincidiendo con la época de Villar. Quedó como amo único de la propiedad. Tal vez escondió algo detrás de esa entrada sellada, quizá, pero solo lo que manifiesta en sus acciones es el afán de sus desesperado por adueñarse del lugar, lo cual sugiere que no escondía sino que buscaba algo, o sea, lo que fuese debía quedar por lo menos algunas pistas al respecto en aquel lugar húmedo y secreto porque se tomó la molestia de tapiarlo. Poco antes de morir de cáncer en 1995, Jos Bertaulet aseguró que había descifrado la extraña obra de Boudet, la Braille Langue Celtique. Según sus conclusiones decía que un relicario que contenía la cabeza de un rey sagrado estaba oculta en la cámara subterránea. Dijo además que Boudet vinculaba a esa cámara con las leyendas del Santo Grial. Se echa de ver que andan muchos reyes sagrados decapitados en estos relatos, y Saunier recibió el agradecimiento de las corazonistas de París por la devoción demostrada a nuestro querido rey. Otro detalle significativo: Notre Dame de Marsella fue antaño propiedad de los templarios. La continuación de las investigaciones depende de si se podrá pasar esa entrada tapiada. En el momento de escribir estas líneas no parece probable que las autoridades concedan el necesario permiso en el lugar. Confluyen todos los indicios varios temas fundamentales para nuestras averiguaciones: las vírgenes negras, los templarios y las leyendas de la Magdalena y el Grial. La posible presencia de una cabeza cortada sin duda evoca a un personaje de Juan el Bautista, y una región tan llena de iglesias consagradas a él. Ciertamente esa región y el emplazamiento de Notre Dame de Marsella en particular encierran todavía algún profundo secreto. Es difícil dilucidar de qué manera encaja en el panorama Saunier, pero también se ve bastante claro que debió de tener alguna intervención. Es muy probable que encontrase algo de mucha importancia, aunque casi imposible decir que lo que fue con ningún grado de certeza. No obstante, nuestras averiguaciones han proporcionado algunas pistas muy reveladoras sobre el tema de compañías que frecuentaba y el tipo de relaciones que buscaba deliberadamente. De hecho, los indicios reunidos con gran esfuerzo en cuanto a las verdaderas aficiones de Saunier modifican radicalmente y de una vez por todas la imagen corriente de humilde cura de aldea que tropezó con el escondrijo de un gran tesoro. Cualquiera que fueran sus auténticos designios, su trascendencia excedió con mucho los límites de la curiosa aldea de René Le Chateau. Terminó el capítulo 8. Me duele el pecho. Vamos a tomar agua.
vamos a continuar. Un tesoro curioso, capítulo 9. Un tesoro curioso. Los escépticos dicen que no hay tal misterio de René Lechatio. Para ellos, Saunier hizo una fortuna vendiendo misas, sencillamente, o tal vez con otros negocios turbos, y el cuento del tesoro fue una cínica invención para señuelo de turistas. En cuanto a la importancia que conceden al mito y su leyenda de Dossier Secrets, no es más que el afán del priorato por darse un aire de misterio a sí mismo, y que la historia tal como la conocemos hoy se retrotrae a 1956, a lo sumo cuando Noel Corbu grabó un relato para entretener a los clientes de Villa Betania, convertida por él en un hotel-restaurante. No me gusta que grite así, pero ¿qué puedo hacer? Necesito tomar agua porque hay mucha sal en mi cuerpo. Vamos a ver el video si se publicó. Sí, se publicó con éxito. Lo pude haber terminado, el capítulo, la verdad. Porque me tomó 8 minutos más terminarlo. Bueno, les puedo decir que realmente este libro es muy interesante. Hace que uno tome una perspectiva nueva sobre lo que viene a ser los evangelios, el catolicismo, las guerras que se suscitaron, eh, las batallas contra los propios cristianos que tenían un pensamiento un poco más diferente de que ellos querían. Ciertamente fue notable eso. Ah, sí, era lo que necesitaba. Me imagino a él leyendo estos libros. Él está vivo. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que sí debe haber algún misterio, o mejor dicho, la población se convirtió en un foco de indagaciones esotéricas desde el entonces. En 1950, por ejemplo, alguien la visitó expresamente a buscar un fabuloso tesoro de los cátaros, creyendo que lo había llevado allí tras sacarlo de Montségur. Quizá esto explica también la presencia de unos oficiales alemanes en Villa Betania, donde se alojaron durante la Segunda Guerra Mundial, que de otro modo no habría tenido ningún sentido. Como se sabe hoy, los nazis andaban obsesionados con las reliquias del oculto y lo religioso, y durante la guerra estuvieron varios meses excavando en Montségur. Se rumoreó que el Santo Grial. Lo seguro es que durante los años 30 se anduvo por allí el arqueólogo Otto Rahn y concentró sus búsquedas en aquella región. Noel Corbu es actor principal de la función de René Lechatio. Su intervención va mucho más allá de la del hotelero que entretiene a sus huéspedes con historias de folclore local, y pudo verse cuando terció en la publicación de los famosos pergaminos en clave. Como hemos mencionado, la primera noticia de estos fue un libro publicado por Gerard de Sede en 1967, pero más tarde un colega de Pierre Plantar Saint-Clair de Saint-Clair, comilión del Priorato de Sion, confesó que había sido elaboración suya. En su libro más reciente sobre el asunto de René Lechatio en 1988, Gerard de Sede dice que él publicó los textos de buena fe por habérselos comunicado a una persona relacionada con René Lechatio, alegando que eran las copias entregadas por Saunier al alcalde del pueblo antes de llevarse los originales a París. Sin embargo, se evita nombrar a esa persona. Su identidad queda imprecisa en la obra de Jean Robin,
fue Noel Corbu, y esto es significativo porque si de Cherisei fabricó los pergaminos entonces Corbu solo pudo tenerlos si estaba relacionado con el priorato de Sion. Cuanto más se analizan las circunstancias en que Corbu llegó a hacerse con el domain de Saunier, más intrigantes se nos antojan. De acuerdo con la versión habitual, durante la Segunda Guerra Mundial él andaba casualmente por el pueblo, se hizo amigo de la envejecida Marie de Narnaud y decidió que le gustaba la casona para convertirla en su hogar. Parece más cierto, sin embargo, que hacía tiempo le había llamado la atención el caso Saunier y que hacia comienzos de los años 40 se tomó la molestia de trabar conocimientos con Marie para sonsacarla. Ahora es cuando la intriga se pone emocionante, por alguna razón la iglesia siempre quiso apoderarse de la antigua propiedad de Saunier, aunque procurando que nadie advirtiese su interés. Es verdad que varias veces se intentó persuadir a Marie pero ella se negó en vender. Dicen que intervino un cura llamado el Abbé Gau, el cual convenció a Corbu para que actuase como intermediario. Es de suponer que bajo la condición de que tan pronto como Marie le hubiese vendido la propiedad, él la revendería a su vez, pero algo salió mal. Por lo visto, tal vez Corbu se echó atrás e incumplió la palabra dada a la iglesia. Algún tiempo después solicitó una subvención directamente al Vaticano. Alguna importancia extraordinaria debieron de atribuirlo porque el Vaticano despachó al anuncio en persona, quien se presentó en Carcassonne para solicitar informes a la diócesis, y dicho nuncio no era otro sino el cardenal Roncalli, futuro papa Juan XXIII, el cual, según se afirma en The Holy Block and the Holy Grail, también habría sido hombre de priorato de Sion. Al parecer, lo que parece los informes de la diócesis fueron negativos, pero curiosamente el Vaticano concedió la subvención pese a ello. Una vez conocida la actuación de Corbu, es obvio que la interpretación del caso de René Le Chateau cambia por completo el misterio. No terminó con la muerte de Saunier, y puesto que Corbu convivió con Marie de Narnaud unos 7 años, no sería extraño que hubiese tenido oportunidad de descubrir el secreto, aunque no sepamos lo que sea. Desde luego, él no lo inventó. Se ha afirmado que Corbu fue, junto con Pierre Plantard de Saint-Clair, actor principal de la emergencia del priorato ante la opinión pública durante los años 50, y aunque esto también es interesante, dichos rumores no han sido confirmados nunca. En el capítulo anterior hemos visto que Saunier no fue más que un individuo implicado en un misterio más amplio que afecta a la región, tocante a unos acontecimientos en que se movilizaron grandes sumas de dinero y recurrió en algún caso al crimen. Indudablemente el misterio en cuestión concernía también al grupo de París con el que se entró en contacto Saunier. Vale la pena observar que muchos de los personajes principales del entorno de Emma Calvé eran, como ella misma, de origen languidociano. Se ha comentado que Saunier no tenía ninguna necesidad de acudir a París, en realidad ni si quería ver a estos individuos, porque la mayoría de ellos iban con mucha frecuencia a Toulouse, la cuna de su círculo. Una vez más, la pista nos reconduce a personas de cuyos nombres y aficiones han llegado a sernos familiares en el decurso de esta investigación. Estas conexiones son excepcionalmente significativas. No solo arrojan algo de luz muy necesaria sobre el propio Saunier, sino además demuestran que el caso de René Le Chateau pertenece en efecto a la presente investigación, si consideramos que el cura estaba relacionado con el complicado árbol genealógico de los grupos ocultos que hemos explicado con anterioridad. Se descubren atisbos completamente imprevistos y revelaciones acerca de la verdadera naturaleza del misterioso languidociano más general, nada de lo cual se haya publicado antes en nuestro idioma que sepamos. Es increíble teniendo en cuenta el tiempo y el esfuerzo dedicado por los muchos que han intentado desdeñar el misterio, pero algunas de las soluciones literalmente saltan a la vista del investigador. Las claves de la afiliación particular del propio Saunier se encuentran en la iglesia de Rennes, porque si bien los incrédulos han puesto que toda esta ornamentación peculiar y estridente obedece sencillamente al mal gusto o aberración mental del cura, otras investigaciones han demostrado que no son pocos sino muchos los misterios de este lugar terrible. Sospechamos ya que la iglesia y sus alrededores se habían proyectado y realizado con arreglo a un plan muy concreto, aunque arcano. Sus temas principalmente parecen ser la inversión, la imagen refleja y el equilibrio de contrarios. Por ejemplo,
La contrapartida de la Torre Magdala está en el mirador antaño acrisolado de la parte opuesta de la muralla, mientras que la primera es de material macizo y tiene 22 peldaños que llevan a la atalaya. Segundo es el material liviano y tiene 22 peldaños que llevan a un sótano que está debajo. El diseño del huerto de Saunier y el del tradicional Calvario contiguo a la iglesia responden claramente a la pauta geométrica preconcebida y es de suponer que cargaba sentido. Estas observaciones fueron confirmadas por Alain Feral, conocido pintor que reside en la aldea y que fue discípulo precisamente de Jean Cocteau. Desde comienzos de los años 80 vive en Rennes y ha tomado medidas muy exactas para confeccionar los planos de la iglesia y de los edificios circundantes. De ello ha sacado la conclusión de que hay temas recurrentes, aunque cabe la posibilidad de que el responsable no fuese el mismo Saunier, pudo ser Henri Boudec, o el arquitecto quien se encargó la obra, o incluso de los superiores del grupo con el que tuviese que ver Saunier. Pausamos acá.